Hola, ¿qué tal? Yo soy Macu y estás en Muebles al Rescate. Y en este nuevo tutorial os traigo algo súper especial, tanto el mueble como la técnica. Como habéis visto las imágenes del mueble, es un buró. Llevaba mucho tiempo con ganas de un buró así, porque la mayoría de los que encontraba por aquí, por España, debido al estilo castellano que hemos tenido aquí siempre, pues eran de tapa plana. Yo quería algo más estilo inglés, un poco francés, quería algo diferente. Y para una técnica que aprendí hace muchísimos años, jugando con un líquido y la Chalpain, por supuesto. Entonces no lo hacíamos con Chalpain, claro. Lo encontré pues en un tutorial de YouTube. Yo creo que de los primeros que hubo en YouTube, porque yo he sido gran consumidora de tutoriales de YouTube. He aprendido muchísimo en YouTube. Entonces quería enseñaros esta técnica maravillosa. Va a ser un poco estilo gustaviano, tan de moda ahora. Sabéis que a mí me encanta hacer efectos sobre los muebles. Para mí un cambio de color solamente de un mueble queda muy bonito, pero ya está un poco quemada la cosa. Ya está en tendencia baja. La tendencia que tenemos ahora en estos momentos es que estamos como retrocediendo un poco a los muebles más familiares, más de antes, más decorados a mano, más personalizados. Esa es la tendencia que hay ahora. Y es la tendencia que me gustaría enseñaros. Por eso hago siempre con color los muebles, les añado cosas porque es la tendencia. Y personaliza mucho una vivienda. Un mueble que solo lo tengas tú, que no sea por un cambio de color lo puede hacer cualquiera, hace mucho en una vivienda y es un mueble que te acompañará toda la vida. No os perdáis nada del tutorial, porque si os perdéis un poco ya no sabréis por dónde ir. No es difícil, no es nada difícil, os lo digo aquí, simplemente es aprender un poco, ver cómo hago la técnica y luego podéis jugar con lo que queráis. Os va a encantar. Quedaros hasta el final y si no saltáis los anuncios, ¡ay, me hacéis un favorcito! Vamos a ello. Primero lo que vamos a hacer, como el tutorial va a ser largo, no quiero grabar algo que todo el mundo sabemos. Le voy a pasar una lijita muy fina de agua, de hecho ya le había empezado a pasar por aquí, una lijita muy fina de agua, muy fina, para quitarle un poquillo el brillito que lleva del barniz, ya está, aunque realmente con la Shell Paint no hace falta. Pero como lo he hecho toda la vida, lo siento, no lo puedo remediar. Y con la Chalpa Indian Loan, muchísimo menos. O sea, lo he visto que es que no se agarran, que no saltan nada. Pero bueno, como es algo que he hecho toda la vida, y después le vamos a dar una imprimación blanca. No suelo imprimir los muebles, como ya sabéis todos, pero como necesito un fondo blanco, pues ya aprovecho. Y bueno, luego en la técnica podéis hacer lo que... Ya aprovecho y que sea imprimación. Así es que quedaros hasta el final, no os lo perdáis, os va a encantar. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya lo tenemos pintado de blanco. Bueno, de blanco ya sabéis que no suelo imprimir, pero como les da una capa de blanco, como os dije anteriormente, yo utilizo este de Jovira, me va muy bien, y mate, ¿vale? Mate, importante. Si queréis agregarle algún tono y de paso ya vais adelantando, no hay ningún problema. Bueno, pues mirad, vamos a pintarle un huevo de pato. Primero, esto va a llevar un proceso. ¿Veis esta lata pequeñita? Como os dije que compré para probar. ¿La veis? Pues con esta nos va a dar para todo el mueble, porque tienen que ser capas muy finitas y para que veáis también lo que cunde. Bueno, vamos a empezar primero con los frontales y los laterales de los cajones. Y mientras se secan ya nos pondremos por aquí. Vamos a ver. Vamos a humedecer. Por dentro se lo voy a pintar esto, la parte de abajo, y estos laterales ya veremos, porque hay veces que estos cajones me han entrado bien y este me ha entrado un poco... Vale, pues vamos a coger una brocha fina. No es... aquí no se trata de crear mucha textura, la vamos a crear con otro método, ¿vale? Entonces, tampoco necesito que esté muy cubierto para lo que vamos a hacerle, ¿vale? Entonces,
necesito ahí una textura y que esté ahí súper cubierto. Ahora le voy a dar una mano muy fina, como estáis viendo. Aquí muy fina también. Sobre todo ya sabéis que aquí en los bordes de los cajones pues es bastante complicado. Miraros cómo se estira esta pintura, se estira muchísimo. Ahora la veis así porque lo que quiero es darle una mano muy finita. Me encanta el huevo de pato, de verdad. Es un color, además, os digo una cosa, si lo mezclas con algún tono, uf, le da un aire súper chulo. Vale. Ahora os diré que vamos a hacer en los laterales ahora un poco. Cuando le dé esta, os voy a decir qué fundido vamos a hacer. De momento la quiero así, ¿la veis? Le he quitado los herrajes y mirad, me he preparado ahora, como cuando le vamos a dar el efecto, para ir pinchándoles. Porque no salen por detrás, llevaban 3 clavitos que me ha costado la vida, pero los herrajes son preciosos. Entonces, mira, se extiende de cine. Le doy poquita agua porque esta pintura es muy elástica y necesita poca agua, la verdad. A no ser que hagáis fundidos. Si es fundidos, da igual la pintura que sea. Siempre va a necesitar. Bueno, ahora voy a coger este gris que tengo de Rust-Oleum. Son muy buenas estas pinturas también, de Bruegger. Voy a mojar muy poquito. Muy poquito. Lo voy a retirar que lo veáis. Voy a echarle aquí. Voy a mojar también con un pelín de huevo de pato. Mirad, lo llevo mezclado. Y ahora otro pelín de gris. Está todo aquí mezclado. Mirad. Mirad. Ahí, aquí quiero que vaya un poco más de gris. Un poquito más de huevo de pato. Hasta que veamos el huevo de pato y el gris. Pero que predomine un poquito más un gris piedra. Ahora gris se trata de hacer un pequeño difuminado. Sin perder el verde para nada. ¿Lo veis? Pero ya más claro aquí. Pues en el otro lado vamos a hacer idem de lo mismo. Voy a repetir que lo veáis. Voy a echar un poquito de agua. Perfecto. Voy a coger un poquito de gris. Con el mismo pincel, lo estoy haciendo. Un poquito de pato. Y otra vez un poquito de gris. Para que en el mismo pincel ya se vaya fusionando un poquito, ¿vale? Acordaros siempre que cuando yo hago así, aquí hay rebabas. Por favor, darle igual que aquí, que luego son muy molestas. Es algo que repito mucho, pero realmente es que es así. ¿Ves? Así. Estoy ya viendo un gris. Voy a ir para allá un poco para que no se noten las pinceladas, aunque aquí no hace falta. Y ahora un poquito de huevo de pato aquí, como he hecho antes. Y ahora en el medio, donde me ha quedado un poquito, le voy a echar un poco de agua, no mucho, habéis visto que es muy poquito lo que le he hecho. Vale, voy a limpiar un poco el pincel, para que quede solo huevo de pato. Ahí, ahora sí. ¿Lo veis? Ahora ya queda solo aquí huevo de pato. Voy a retirarme, que estoy en la sillita de la Barbie. Pero así no me caigo, que ya me he caído en la banqueta varias veces. Vosotros no lo veis, pero mi hija, que es la que edita, por cierto, muchísimas gracias por esos cumplidos que me hacéis, son maravillosos, de verdad, te suben la moral, pero esto no es cosa de uno solo, es cosa de dos. El que está en las cámaras, ahora un poquito de huevo de pato ya para fusionar aquí un poco más. Bueno, lo que os decía, siempre se me va la pinza. Un trabajo de YouTube no solo es importante el que da la cara en YouTube, sino lo que hay detrás. Lo que hay detrás, que te monta el vídeo, todos los errores que cometes, las tomas que no valen, te sube la voz, ajusta, todo.
Y detrás está Aroa. Es la que pone tanto cariño en sacaros estos tutoriales tan bonitos. Entonces, me gustaría que la saludarais de vez en cuando. Porque yo llevo muchos años detrás de las cámaras. Muchos años. Como fotógrafa ya lo sabéis. Y la verdad es que detrás de las cámaras no se suele valorar. Y se tira muchas horas. Y hay veces que hasta las 4 de la mañana. Porque no es solo grabar y subir. No, esto lleva más faena. Tienes que posicionarlo en YouTube, editarlo, quitar tomas, arreglar sonido, ponerle todo el SEO para YouTube, que eso es un faenón brutal. Compartirlo en las redes, bueno, hacer miniaturas. Bueno, esto es un trabajo tan monumental como el mío. Entonces, pues, di hola, Noa, si os gusta cómo edita los vídeos, si hay algo que cambiaríais, también sería interesante. Bueno, esto lo vamos a hacer igual. Vamos a ello. Primero vamos a pintar, antes que los bordes, ¿vale? Vamos a pintar esto. Antes que los bordes, ¿vale? Miraros qué botecito estoy gastando, ¿eh? Para que veáis que desde luego ahora ya botes grandes. Más las mías que yo me hago. También un día os enseñaré un trabajo con la fórmula que llevo meses perfeccionando. Así es que, ¿qué os parece cómo monta mi hija los vídeos? Si los entendéis, si hay alguna música que os moleste, no sé. Ella tiene un oído desde muy pequeña muy elegante para la música, entonces en eso siempre me he fiado mucho de ella. Así es que ese me gusta por Aroa, por favor. Ese me gusta por Aroa. Muebles al rescate, Aroa y lo que penséis, si os gustan los vídeos más cortos, más largos. Ella se tiene que regir un poco al trabajo. Ella le gustaría hacerlos más cortos, de verdad que nos gustaría hacerlos, pero entonces nos saltaríamos muchas técnicas y estaríamos en lo mismo que se queja mucha gente de YouTube. Que ve las cosas pero no le explican muchas técnicas con definición. Entonces ella procura que lo haga para que lo entendáis. Os pone subtítulos para explicaros. Ese me gusta por Aroa. Aquí lo veis. Ya está pintado entero. Por delante, por detrás. ¿Veis? Aquí veis las zonas. Fijaros a la izquierda, a la derecha. Con más gris. Ahora vamos a empezar con el truco del almendruco. Vale, vamos a ver. Os voy a explicar lo que vamos a hacer. Tenemos aquí... no vamos a hacer un craquelado, pero os voy a explicar. Tenemos aquí barniz craquelador y medium craquelador. Toda la vida de Dios, el medium craquelador ha sido para dos colores y el barniz de craquelado para hacer el acabado en cualquier pintura que ya no le vas a poner nada y hace el efecto de esas grietecitas chiquitinas que suelen hacer los óleos. Eso ha sido toda la vida. Estos botes, que son más los que tenéis acceso los aficionados, pues estos botes, bueno, yo también soy una aficionada de larga experiencia, pero también, antes lo comprábamos en botellas más grandes. Pues estos botes pone lo mismo en la definición, pero yo lo he probado y no es lo mismo. El medium sí hace el craquelado, pero no lo vamos a utilizar porque este es demasiado pastoso para lo que yo voy a hacer. Y lo dejé secar, como pone aquí, le eché otra pintura y no craqueló nada. Lo eché en una superficie, lo dejé secar en todo y sí que hizo las grietecitas, pero con cuentagotas. ¿Vale? Entonces nos vamos a preparar barniz. Si queréis el otro no hay problema. El otro para vosotros al principio puede que sea más fácil. Barniz craquelador. Paño húmedo. Y uno seco al lado. O un cubo de agua y una toalla para secaros. Todas las brochas planas de las que dispongamos. Secas, importante. Y vamos a utilizar, que me encanta, es que son los dos colores que más me gustan. El huevo de pato y el lino francés de Anne Sloan. No sé si os habéis dado cuenta que os dije, ya veréis que pinto todo el mueble con el bote. Y ya estaba empezado, Por lo cual, aunque nos dé miedo el precio, realmente cunde más. El acabado es excepcional, de una calidad. Y yo siempre digo, si te vas a hacer un mueble
para ti, para tu casa, quieres que quede bien y que quede profesional y que esté de maravilla. Entonces yo os lo recomiendo, merece la pena, lo vais a recuperar, pues hacerlo con buenos productos. Y si lo vais a vender, pues lo mismo. Entonces he pintado todo el mueble, ya me ha sobrado un poco y ya estaba empezado. Ahora vamos a utilizar el lino francés, ¿vale? De Anne Sloan. Es que me encanta el lino francés, todos los linos me gustan. Mirad, que no queda casi nada. Bueno, queda un poquito de menos de medio bote. Ya lo había usado, ¿eh? Pero es porque, mirad, aquí he echado un poco de agua, muy poca, lino francés y un color blanco roto claro. ¿Por qué? Mirad, me ha salido creo que para toda la cómoda. No me va a sobrar medio bote. ¿Por qué? Porque encima del craquelado no puedes repetir la pincelada. No vamos a hacer craquelado, pero aquí tampoco, porque si repites la pincelada, pues lo único que estás haciendo, a ver que hay cosillas aquí, lo único que estás haciendo es estropear el trabajo, ¿vale? Entonces, a ver qué más os teníais que preparar. Bueno, yo creo que ya está. Pistola de agua no. Y nada, pues ahora lo que vamos a hacer, ya le había dado yo, disculpad, un poco, una capita, no me acordaba que no estaba grabando. Me voy a quitar la chaqueta que tengo calor y ahora le vamos a dar otra capita. Mirad, los pinceles como siempre, le había dado una capita que veía que estaba grabando. No os importe que nos vamos a poner perdidas las manos, bueno, cada uno como lo haga. Y le vamos a dar como yo ya le había dado un poco, ay, perdonad, esto no, es este. Le voy a dar un poquito más. Vale, entonces, diferencias, el otro no termina nunca de secar, bueno, yo no lo he dejado 20 días, pero lo puedes dejar 2 o 3 horas, llega, está seco y está mordiente. Este, lo probé, se secó y sí que hizo las grietecitas, pero le pinté encima y no craqueló. Entonces tenemos que pillarle el punto mordiente. Podéis utilizar el otro, para principiantes, perfecto. Pero yo lo que quiero es una grieta muy fina, algo muy fino. Si utilizáis el otro, ¿vale? Por favor, hacer una capa fina, ¿vale? Yo ya le había dado aquí, estoy dándole un poco donde se ha secado, pero bueno, mirad lo poquito que cojo y escurro y no aprieto mucho el pincel, no lo aprieto casi, ¿vale? Yo solo quiero que me quede una pequeña capa mordiente y me sobra. También nosotros craquelábamos antes con cola de carpintero, se puede craquelar con glicerina, hay muchos productos, pero para pequeñas cosas, para estas cosas ya que queremos que nos queden tan bien, pues no los recomiendo. Os recomiendo un producto que craquele bien y que lo tengáis listo y preparado. Bueno, vamos a esperar a que esté la fase mordiente. Este lo puedo dejar secar y quedarían unas grietecillas, pero se ven mucho más. Mira, aquí me queda un pelo del pincel, pero lo voy a quitar y ahora lo arreglaré ese poquito. No pasa nada para lo que vamos a hacer. Aseguraros siempre de los agujeros que hemos dejado, de darles con el punzón todo el tiempo, cada vez que echemos una pintura, porque es donde más los ponemos. Bueno, pues ya la tenemos y vamos a esperar a que esté su punto mordiente. Voy a arreglar ese piquito que he quitado ahí, no se iba a notar eso del pincel, pero bueno, yo me quedo más tranquila. A ver, y nada, vamos a esperar que se seque. Se seque no, este es el punto mordiente. No nos vamos a ir, lo vamos a ir vigilando, ¿vale? No nos vamos a ir lejos, lo vamos a ir vigilando. A la hora de darlo hay que ser rápido para que no se seque más por unos lados que por otros. Vale, aquí le voy a poner un poquito, así. Bueno, ya aquí tengo la mezcla, ¿ves? Le he añadido agua porque no podemos repasar 2 veces la pincelada, ¿veis? Ha quedado, mirad, una cremosidad para lo suficiente arrastrar la pincelada sin llegar a tener que repetirla, o bueno, nos podemos quedar a medias, pero no repetirla. Pues nada, vamos a esperar. Aún está muy tierno y vamos a esperar al punto mordiente. Con esto nos podéis descuidar, no importa que esté un poco líquido si lo damos con cuidado. Disculpad la toma de antes porque creo que se veía la sombra de la cámara, que la tenía delante del faro. Disculpad. Pero bueno, ahora nos vamos a poner
a darle la pintura. Con mucho amor, con mucho amor. A ver qué pincel voy a coger que me sea más cómodo. Vale, voy a coger uno ancho, si me cabe aquí en el bote, sí. Bueno, vamos a ver. Yo voy a mojar, como es muy cremosa. Ahí lo veis. Voy a retirar. Y como no he podido coger todo el cajón, ahora me veréis pasar. Vale. No se puede repasar a no ser que sea con cuidado, así. Con mucho cuidado. Hasta el final. Perfecto. Ahora, cuando empiece a hacer sus vetas, voy a mojar más, que me aguante para toda la tirada. ¿Veis? Aquí sí podéis repasar un poquito, pero sin tocar, sin tocar, sin tocar. ¿Vale? Sin apenas tocar. No podemos hacer pin, 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 pin. Vale, seguimos. Desde aquí. Podemos darle la vuelta al pincel. Vale. Ahí. Cuando tenéis, no es repasar fuerte, ¿eh? Cuando tenéis que tocar. Vale, seguimos. En este lado que ha quedado, un poquito. Ya veo que empieza a hacer grietas por algún lado. Vamos a darnos. Esto hay que darse prisa, ¿eh? No hay que dormirse en los laureles. Vale. No importa que queden algunos trozos así, no os importa. Mirad, aquí. ¿Veis? Donde este que no tenga, le dais así. Vale. Y aquí, que he secado un poco, podéis darle así los bordes. Y aquí, ¿veis? No ha cogido. Le voy a dar aquí también. Y aquí que le hemos echado también, en los lados. Vale, seguimos. Ya os podéis repasar. Cuando repaséis, no es repasar, es apoyar un poco la brocha. Vale. Y así me sobra. Vamos a darle con el lateral donde nos haya quedado. No importa que esto se note. No importa, ya vamos a esperar que vayan saliendo las grietas. Bueno, voy a dejar aquí esto y vamos a empezar. Ahora yo ya veo, claro, yo no sé si vosotros lo veis, pero bueno, lo veréis en vuestra casa. Y voy a coger esta paletina. Voy a esperar que se abran las grietas. Por aquí ya está abriendo, por aquí también, aquí le he echado más, no me importa. Bueno, ya está empezando a craquelar, entonces voy a hacer esto. Voy a romper el craquelado. ¿Lo veis? Voy a romper el craquelado. Luego seguirán más manos. Esto le podéis dar las manos que queráis. Yo voy a dar un consejo siempre de claro a oscuro. En este caso el huevo de pato es más fuerte, pero bueno, podéis poner abajo un azul. Mirad, cuando está muy cargado se le da la vuelta, porque entonces lo único que hacemos es llevárnoslo de un lado para otro. Podéis limpiar con el paño húmedo, pero mira, ya está abriendo un montón de grietas. Ahí. ¿Veis? Luego se le dará otra capa, pero esta vez de otro tono. Siempre va del más claro al más oscuro, para arriba, para crear contraste, ¿vale? A veces apretáis más. Mirad, podéis apretar más. Si queréis, en unos lados no. Esta ya la veo muy saturada. Cambiáis, cuando esté muy saturada cambiáis, ¿veis? Ya cambia todo. Quiero que no es taparlas todas enteras, ¿vale? Es crear una textura, pero que en algunos lados se vean las grietas. Ahora vamos a esperar otro poquito. Si queréis dar alguna así, pero a mí me gusta siempre en la misma dirección. El efecto que quiero hacer. Bueno, ahora vamos a esperar otro poquito. Mirad.
Cuando esté cargada hay que limpiarla, porque si no, lo único que hacemos, ay, que ha saltado del trapo, es arrastrar la pintura. Y no se trata de eso, se trata de las manos bien limpias, ¿vale? Así. Cuando estén saturadas, volvemos a limpiar. Por eso os he dicho que podéis poner un trapo y una toalla. Mira, yo las voy a secar porque ese trapo está bastante húmedo. Entonces la seco. ¿Vale? Le vuelvo a pasar. Tranquilo, pero siempre voy a dejar alguna zona con craquelado. Luego la otra mano se verá más. Vale, muy bien. Si veis, como todavía se ha mezclado el craquelado con la pintura, que os habéis ido mucho, aquí sí podéis hacer un poquito así, pero sin pasaros, ¿eh? Vale, limpiamos manos, ¿lo veis? Tanto en seco como en húmedo. No se trata de apretar, ¿eh? Se trata, mirad, voy moviendo así las manos para que la textura no sea la misma. Vale. Diréis, ¿qué enguarrinado ha hecho? No, vosotros esperaros y veréis el final. Vale. Y ahora, como todavía se ha mezclado el barniz con la pintura, vamos a hacer lo siguiente. Lavadme las manos lo primero. Vale, coger el pincel, no lo vamos a mojar. Ahora sí que lo vamos a pasar un poquito así, solo un poco. Cuanto apenas rozando, que si no nos cargamos el efecto. Por eso estoy utilizando el barniz craquelador. Si fuera al medium, lo arrastraríamos mucho más. Porque está preparado para eso. Otra vez, así hasta que nos guste. Volvemos a coger otro pincel seco. ¿Veis? Porque el medio, mientras se está secando, como lo hemos mezclado con la pintura, ya veréis cuando se seque. Lo que pasa es que en cámara yo no sé qué lleva este pincel. Bueno, esto no me preocupa porque luego, como lo vamos a pasar en una lijadita, nos sobra. Bueno, pues así, mirad, todavía sigue haciendo grietas. Un pelito aquí. Y lo vamos a dejar. Todavía sigue haciendo grietas y cosas por ahí. Muy bien. Pues eso es lo que yo busco. Vale, perfecto. Pues esto ya lo tenemos. Luego me acercaré bien la cámara. Cuando los termine, podéis seguir, si queréis, con la mano. Pero os vais limpiando. Vale. Lo que estamos ahora es jugando con el medium craquelador, ¿vale? No sé qué lleva este pincel, disculpadme porque no, es que no lo sé. Estaban ahí limpios, además no los uso casi, pues no sé. ¿Vale? Le seguimos haciendo así, donde hemos puesto la mano. Y luego le pondremos otro color. Aquí lo bonito, quedan muy bonitos en dos colores muy parecidos. Si ponéis el blanco y encima un gris o un beige o un lino, queda un efecto, un blanco viejo, precioso. Pero como yo quería huevo de pato, por eso le vamos a tener que dar más manos. Luego le vamos a dar otra mano más con otro tono más oscuro. Y así. Para que veáis cómo queda. Bueno, pues vamos a hacer un cajón y así vamos a hacer todos. Y luego os enseñaré la otra capa y lo que le vamos a hacer. Misma operación aquí. Lo voy a hacer dos veces para que lo veáis. Lo voy a poner aquí arriba, no me importa que se manche aquí arriba porque aquí es probable que le hagamos otra cosa. Por cierto, he hecho un poco más líquida la mezcla, ¿vale? Para que me alargue más, ya que esto es más ancho que el cajón. ¿Veis? Si no apretáis, si os llega hasta el final, le dais la vuelta. Al volver, donde vais a dar donde he dado antes. Insisto, pincel de lado y así. Aquí le voy a dar aquí, también le he dado, como habéis visto.
Aquí no me importa. Seguimos para bingo. Si no apretáis, os llega al final. Y si no llegáis al final, pues un poquito suave. Ya os digo que no importa que se queden esos trozos verdes porque ya habéis visto cómo se queda. Luego, con más capas, será otra cosa diferente. ¿Lo veis? Me llega hasta el final. Mirad, aquí, que es donde empieza a cargar la brocha. Con despacito, despacito, porque está empezando a craquelar. ¿Vale? Ahí. ¿Lo veis? Cuanto más diluido, mucho mejor. Vale, ahora vamos a empezar, que empieza a craquelar, igual que en el otro lado. Y ahora sí que os voy a acercar más la cámara, que puedo más. Mirad ahí donde se ha quedado. Suavecito, suavecito, muy suavecito. Vamos a esperar, no sé si vosotros lo podéis ver. Yo sí ya estoy viendo zonas muy craqueladas aquí. Vamos a esperar un poquito, que empiecen a abrir las grietas para pasarle el pincel seco. Bueno, no sé si lo podéis ver, porque ya os digo que este barniz lo que hace, si fuera el otro lo veríais. Pero bueno, a lo mejor veis la sombra de la cámara, pero todo es por acercarlo. Vamos a empezar así, ya sabéis. Podemos coger este, así, así. Esto también lo podéis hacer a pincel seco, pero no es la misma, o sea, el efecto de vista es lo mismo, pero de textura no. Y a mí sé que ahora se lleva mucho la textura, pero a mí no me va mucho la textura así muy cargada. Vale, ahora cogemos este aquí, ¿lo veis? Ya está abriendo grietas. Ahí. Bueno, creo que ahora sí lo veis, ¿no? Yo estoy por otro lado, pero bueno, ahora sí lo veis, ¿verdad? Bueno, me voy a coger de mi paño húmedo. Ahora sí lo veis, ¿no? Mi paño húmedo. No las palmas, ¿eh? Estas partes. Y en dirección hacia allá, siempre. Siempre en dirección hacia donde vamos. Con las pinceladas y con todo. Mirad, ya está, pues hay que limpiarlo, porque si no lo dejaríamos en el otro sitio. A vosotros lo veis así, pero ya veréis luego con la otra capa, el acabado. Y como es un mueble tan liso, por eso estamos haciendo esto, ¿vale? Para luego poder generarle un poquito de textura. Y que al tacto sí que parezca un mueble viejo, no que se ha hecho todo con mezclas. Bueno, pues ya tenemos desgastado, qué lástima que no se vea bien en el vídeo, pero bueno, luego veréis el final. Bueno, ahora vamos a ponerle una cosa aquí, a ver, os explico un poco. Los muebles gustavianos descienden un poco del neoclásico, pero como se debe al nombre al rey Gustavo, como allí no se tenía tanto poder económico como en Francia, en los países nórdicos, pues se hacían muebles con maderas más normales y se pintaban. Pero utilizaban algunas molduras del neoclásico, pero muy pocas. Siempre eran tiras o algunos triángulos, eran muy pocas. Inspirado en el neoclásico, pintados, pero muy pocas. Y casi siempre, de ahí desciende el vintage, que tanto nos gusta. Ya se hacían así desgastados como nos gustan ahora. No es que se desgastaban con el tiempo, que se hacían así, había algunos más pintados, otros menos, pero eran unos muebles más regios, más que iban en cualquier ambiente. Lo que sí tenían costumbres cuando eran lisos, decorar solo el primer cajón. Y yo también lo quería decorar, lo tenía que haber hecho antes, pero no me había venido lo que estaba esperando. Entonces, me lo he, haceros bien la línea. Me lo he marcado, ¿vale? Es esta tira de aquí, es para ponerla en las paredes, ¿vale? Quería otra cosa, pero aquí en España no se encuentra, o si se encuentra no es la que yo quiero. Vamos a ir cortando los trozos y los vamos a ir marcando. Voy a ir cortando aquí, lo voy a ir marcando. No soy muy buena yo para hacer esquinas, pero como luego lo vamos a rematar
con pasta, pues vamos a ver, cortar uno por aquí y lo voy a medir. Lo voy a medir. A ver, esto se pega muchísimo, aunque yo le voy a añadir un poco de cola. Vale, yo creo que así me vale. No, vamos a ver, vamos a buscar siempre, bueno, lo ideal sería que lo metiera en una caja de estas de sierra, pero ahí creo que, a ver, creo que aún tengo que cortar un poco más. Pues esto es ir adaptándolo. Está duro de cortar y en una caja de estas de sierra se me tuerce. Entonces pues esto pues hay que ir con delicadeza. Veréis qué bonito queda. Ahora la pintaré. Y a ver, la pintaré. Bueno, la vamos a cortar igual de larga. Vale, estaba aquí, hemos dicho. Y ahora esta la vamos a cortar pues igual así. Vamos a pegarla. Se pegan mucho, yo las he utilizado en la pared y se pegan una barbaridad. Cuidado porque llevan como dos. La roja, no levantemos la otra de abajo, ¿vale? Luego le aplicaremos la pistola de calor. La voy a aplicar ya. Veréis el porqué. O le dais forma así. Si la quisierais curvar con la pistola de calor, le podríamos dar esta forma si quisiéramos, ¿vale? Pero en este caso no. Vamos a ponerla bien recta para que, como venía enrollada, y luego ya cuando montemos ya cortaremos, pondremos pasta o lo que haga falta. Ya la tenemos puesta. Ya habéis visto, como es cinta de goma, lo podéis hacer con madera también, pues claro, no se corta igual de recta, piquitos. Entonces vamos a arreglar a los piquitos. Aquí le he cortado un piquito porque me quedaba muy justo al cajón. Bueno, decidme qué os está pareciendo, alguna pregunta. Cualquier mueble, si no lleva un exceso de moldura, lo podéis convertir a este estilo. Por cierto, es un estilo que encaja en todo y a mí me encanta. Entonces vamos a rematarle aquí las molduras porque veis, le doy, pero al ser goma pues no sé, como la madera, no se nos pega. ¿Vale? Ahora las pintaremos, es que no me habían llegado, entonces dije, bueno, pues cuando lleguen las pondré. Creo que esto sí me convence, es muy tipo gustaviano, yo creo que sí que me convence. Pero voy a seguir mirando. Vale, vamos a ponerle aquí cola buena. Yo gasto casi siempre 6. Tengo por ahí también la Craft, que es muy buena también. Para estas cosas siempre cola muy buena, Bueno, voy a ponerle un poco más. Voy a esperar un poco que esté pegajosa para que no se nos caiga. Si no, pues le tendré que clavar un clavito, cosa que no me gustaría. A veces le soplo que se seque un poco y la pongo. Y luego ya esto ahora después lo vamos a pintar, pero vamos a poner más cosas. Mira, como tengo el centro marcado, me viene de cine. De cine me viene. ¿Veis estas colas? Lo bueno que las echas y no tienes que poner ahí nada apretando. Bueno, eso ya lo tenemos. Ahora después lo pintaremos, porque ya os he dicho que, como me ha venido después, ya nos vamos a ir al lateral. A ver, y vamos a poner 2 tiras laterales. Vale, las vamos a poner así. Me he cogido un cúter más grande. Tengo una. Voy a medir la otra. A ver, una que sea, porque como tengo sobras, pues las aprovecho. Vale, esta habría que cortarle un poquito, aunque luego veréis lo que le vamos a hacer con el cúter más grande para que queden más elegantes. Vale, a ver, ni muy arriba ni muy así, un poco, que no lleguen a los bordes de los cajones para que no sean molestas, ¿vale?
Bueno, pues vamos a pegar una. Si ponéis muebles gustavianos, veréis cómo sale este dibujo que he hecho yo de esquina. Es muy típico. Luego veré, a ver, la voy a pegar aquí. Procurar que no quede tan cerca del borde del cajón, que luego sería muy incómodo y correrían el riesgo. ¿Veis? Llevo una pegatina un pelín aquí y que sobre otro pelín abajo. Y retirarlas del borde. Dejad un borde. ¡Ay! Es que no veréis tú cómo se pega esto, ¿eh? Creo que le voy a poner 3. Porque parece que la pongo un poco vacía. Esta le va perfecta también. Y ahora veréis lo que vamos a hacer en los bordes. ¿Qué vamos a hacer ahora en los bordes? Los vamos a cortar así. Con un cúter. ¡Ay! Le vamos a hacer esto. Bueno, a ver. Bueno, vamos a poner las otras 3 allá también. Aunque ahora lo veis así y parece feo, que digo yo. Ahora lo vamos a pintar igual. A ver, voy a coger una lijita. Que como ya sabéis que aquí he añadido, ¿vale? Bueno, añadido, rellenar un poco los huecos y eso. Sigue quedando huevo de pato, para que veáis. Le vamos a dar y luego le daremos, encima le daremos coco. Aquí le he dado lino, pero aquí le daremos coco. ¿Vale? Y en estas zonas le daremos coco también a pincel seco. Y luego seguiremos envejeciendo el mueble y lo último las pátinas. No importa si os salís un poco porque luego va a ir una pátina y todo esto va a quedar más oscurecido. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dar así con huevo de pato. Todo bien. No hace falta que... porque encima irá otra capa. Daros cuenta que es plástico. Y menos mal que son estas pinturas de Anne Sloan, que se fijan muy bien al plástico, la verdad es que sí. Se fijan de maravilla. Pero bueno, lo podéis hacer de madera o no se lo podéis hacer. O lo podéis hacer también con stencil. Lo hacéis en un tono más oscuro, pero estos triángulos y estas cosas son muy típicas, igual que las tiras del gustaviano. Segunda mano en coco. He visto que en la cámara se ve como si fuera, mirad, aquí la elijo, pero no me importa porque ahora veréis lo que vamos a hacer. ¿Vale? Esto es para tapar un poco el plástico más que otra cosa. Ahora vamos a dar coco encima a las molduras para que destaquen un poco más con todo lo que vamos a hacer. Este coco me encanta. He pintado muchísimas cosas con este bote. Pinté una mesita entera y mirad aún queda. Vale, vamos a dar aquí un coco. Luego lijaremos un poquito. Se lo vamos a dar así. Por los lados no me importa porque ya os he dicho que esto lleva más truquillos. Y quedará, luego ya veréis como cuando le echemos lo que le vamos a echar, quedarán más integradas. Vamos a darle aquí un poco. Ahora yo creo que en la cámara lo veréis, pero debajo lleva huevo de pato. Así, para que se vea un poco el verde, el huevito de pato, donde está blanco más marrón, pero así se nos ve. Aquí limpiamos bastante, así, y se ve. Pues con lo otro vamos a hacer lo mismo y veréis qué bonito queda integrado cuando terminemos. Vale, como os comenté, os dije que tanto el sobre como las patas iban a ir en un color. Es un color que le va mucho al estilo gustaviano en combinación, incluso todo el mueble, que es un gris humo que me he preparado. Porque el que tenía era demasiado antracita. Yo quiero un humo, al que luego vamos a patinar. Y vamos a buscar mi pincel. A ver si los tengo arriba. Luego me los llevo para acá a los lados, los pongo a secar. Bueno, le vamos a dar un gris humo, que luego patinaremos, no os asustéis del color.
Mirad, hay que agitarlo más. Me sale un poco negro aún de ahí de la tapa. Era negro, que le quedaba un poquito. Bueno, le vamos a dar un gris humo. Aquí lo mismo, por eso os dije que aquí no preocuparse. Luego lo vamos a patinar y aclarar, no os preocupéis. No asustarse del contraste, que luego va a quedar espectacular. Quedaros hasta el final, ¿eh? Y si os está gustando, ya sabéis, suscribiros, que vamos a hacer cosas preciosas. Empecé por cosas sencillas, porque también tenía que saber qué público iba a tener, pero vais a aprender muchísimo. Ya habéis visto que no me meriendo nada, va todo paso a paso. Y vamos a hacer muebles de todos los estilos. Bueno, pues vamos a pintar todo esto y las patas, que son una garra pequeñita. Y después lo vamos a patinar, ¿vale? Le vamos a dar una aguada. Yo os explicaré. Vamos a pintarlo primero. Ya veis que solo salgo pintándolo y luego ya no corto, porque si no tendríamos tutorial hasta la Navidad. Bueno, pues ya tenemos pintado esa parte y también hemos pintado las patas. Os digo, el gris humo va bastante con el, como os decía, con el gustaviano. Los muebles gustavianos me gustan. Además, el gris humo en la tapa, como lo he puesto, y abajo en las patas, como que marca un poco el mueble y le da un poquito más de peso visual. Ahí, y luego cuando lo veáis en las patas. Y además el gris humo tiene algo así de ceniza elegante, como si hubiera vivido un montón de años en un castillo nórdico abandonado, que les hubiera estado dando el aire y todo, y cuando le demos la pátina, bueno, ya, genial. Bueno, pues ya le hemos dado el pincel seco a todo lo blanco, veréis qué bonito ha quedado. Como os he dicho, en la cámara no se aprecia mucho por los colores, pero bueno, luego en la foto lo veréis. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es intensificar con otro pincel seco lo del centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, vamos a mojar. ¡Que me caigo! Me he caído muchas veces, lo que pasa es que no sale en cámara. Perdonad, me he equivocado. Este es el lino y no quería el lino. El coco de Anne Sloan, también a pincel seco para que lleve muchos tonos. Vamos a darle el coco con un pincel duro. Mirad, este será así de punta. Son como cerdas muy plásticas y yo lo corté adrede para poder dar el pincel seco y lo da genial. Vamos a darle un poco también. Igual que a las tiras. Aquí también en medio del boca llaves. Para que luego cuando lo que le vamos a echar después lo enfatice. ¿Lo veis? Así. El coco así. Y lo que hace es enfatizarme esto un poco más. No me importa que me salga, porque lo que voy a hacer con un efecto desgastado, entonces no me importa. Aquí en el circulito no importa que os salgáis un poco, incluso queda hasta bonito. Ahí, un poco más. En el borde, mirad, queda hasta bonito. Igual que aquí en el borde de las esquinas, mirad. Así queda hasta bonito porque lo remarca más y lo sombrea un poco. Y en las tiras que hemos puesto en los laterales, si queréis podéis hacer lo mismo. Si queréis que queden, pasen más desapercibidas, pues no hay problema, le dais y ya está. ¿Veis? Lo que estoy haciendo es ensuciarlo un poquito. Aquí también. Ahora voy a coger un poquito de marrón, pero muy poquito. Y voy a limpiar muy bien el trapo, el pincel. Es muy poco lo que quiero, ¿eh? Además no es un marrón que se parezca al coco, pero es pues un poquito aquí. Nada, lo habéis visto, es minúsculo. A ver si encuentro un boca llaves. Es minúsculo. Mirad, aquí, así, minúsculo. ¿Lo veis? Hacemos así y ahora le daremos otros toques blancos. Y ahora le vamos a dar un poquito de blanco. También, que era el que tenía abajo, ¿vale? Que lo que hará es, como este me lo hará más claro,
¿vale? Aunque luego cuando termine todo ya cogeré un pincel seco y le daré y enfatizaré lo que yo quiera. Porque yo quiero. A ver, que lo limpie bien. Voy a coger este mismo que le he dado al blanco. Aquí un poquito, no mucho, un poquito. Y ahora vamos a coger el huevito de pato. También un pelín de huevo de pato, un pelín. Voy a limpiarlo en el trapo para que tanto se vea cuanto apenas en los salientes. Así, unas líneas. Esto siempre lo que marca la diferencia, pues es eso, tirarse tiempo, hacerlo todo con cuidado. Pues nada, ahora os lo voy a enseñar enterito y continuamos con otra fase. Bueno, ahí lo veis. Voy a bajar un poco las luces para que veáis mejor el tono, aunque se vea oscuro. Ahí. Para que se vea, veis, las sombras del cajón, que las vamos a hacer ahora por todo. Ahí. ¿Lo veis? Cómo ha quedado perfectamente integrado, aunque luego al final ya tendréis fotos de todo. El pincel blanco lo he dado en dirección, alguna vez le he hecho así remachones, como podéis ver, que se ve más, ¿vale? Porque le da un efecto empolvado. Bueno, aquí tenemos los tiradores, y tenemos los otros tiradores chiquititos, esos los voy a dejar así, y los vamos a pintar en negro mate. Porque los vamos a poner ya para poder abrir los cajones y empezar a trabajar por los laterales. ¿Veis? Ahora le abriré las anillas, en cuanto seque le daré otra vez y luego los lijaré para que se vea un poco el dorado. Porque tan dorados no me gustan. Sí se suelen poner, pero a este mueble le va más el oscuro. Pues ahora vamos a darle la pátina. Os voy a poner solo un trozo porque como es muy grande lo vais a ver desde muy lejos. Entonces mirad, aquí he echado el gris con el último, con el último lino que pinté, que le eché agua, pues lo mismo. Le he añadido un poco de blanco para que no sea tan oscuro y para que me dé tiempo, como no, unas gotitas de glicerina. Siempre digo unas gotitas, se me cae un chorro. Unas gotitas para la tela, para todo, fenomenal. Mirad. Si le echáis demasiado, comprometéis la adherencia. Pero un poco es estupendo. Vale. Aquí me he puesto unas hojas de papel duro, papel craft, ¿vale? Para si me cae algo, no mancharlo. Bueno, vamos a empezar a patinarlo, como os digo, como si hubiera estado en un castillo nórdico ahí abandonado. Y vamos a procurar hacerlo lo más realista que podamos. La glicerina se la he echado. ¿Por qué motivo? Porque me aguante más. ¿Vale? Vamos a hacer así. Ahí le daremos con el pincel más escurrido, porque aunque esté el papel, por si acaso. Vale. Yo voy a hacer este trozo porque vamos a ir por partes y así lo vais a ver bien. Vale, ahora voy a coger un pincel seco. Y ahora aquí me está chorreando un poco, hay que tener cuidado, pero bueno, esto no hay problema, igual que aquí. Vale, y lo que estoy haciendo es absorberlo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es absorberlo. Y lo voy a ir secando. Como tiene... No quiero que se queden esas burbujas, ¿vale? Porque entonces se notaría que es falsote. Bueno, y ahora... Voy a coger el trapo, voy a hacer así. Y lo voy a dejar. Como lleva glicerina y me voy a ir al otro sitio. Y luego le pasaré para que lo absorba bien la madera. Entonces ahí lo dejamos, voy a continuar yo en el otro sitio, mientras ese está un poquito ahí, no mucho. Ahí. Y lo voy a dar aquí. Ahí ya le he dado y aquí le voy a volver a dar así. Como lleva la glicerina, lo voy a dejar secar. Ahora, con lo que me ha quedado, le voy a dar aquí. ¿Veis? Lo voy a mojar
Voy a coger este pincel, que es el cargado. No le voy a dar mucho porque me puede chorrear. Ya lo habéis visto, entonces voy a hacer así. Y el borde también. Y ahora voy a hacer así. Yo lo que quiero es que se vaya poco a poco integrando, pues eso, como si hubiera sido un mueble que hubiera estado. Vamos para acá, ese trozo no lo veis, disculpad, pero es que así me aseguro también que lo veis de cerca. Vale, pues ahora vamos a coger el trapo y vamos a ir limpiando, golpeando así. Lo que he estado haciendo con los pinceles es para que se integrara. Y de paso también le he frotado porque mira, sale un poco el verde, no lo podéis ver, sale un poco el verdecito. Al tenerlo un rato húmedo, por eso le he puesto la glicerina. Si no le hubiera puesto la glicerina no lo hubiera podido dejar un poquito húmedo, porque si me hubiera secado le tendría que añadir agua. Vale, entonces voy a ir moviéndolo aquí, que también me salga un poco el verde. ¿Veis? Mirad. Ahí ha salido el verde, aquí también. Mirad, si le doy aquí, aquí. Con lo cual, quiero que salga el verde, pero de manera natural. Y así está saliendo por una manera muy natural. Luego, cuando se seque, veréis qué preciosidad, qué naturalidad. Ahí. Si le queremos sacar el filito aquí más, o aquí, mirad. ¿Lo veis? Podemos sacarle aquí el filito también. Y las patas las vamos a hacer igual. Ya tenemos puestos los pomos, ¿vale? Como habéis visto, los he patinado con el color que he patinado el negro de arriba. Y ahora le vamos a dar, para que no queden tan oscurecidos, pero que sí que se vean negros. Vale, voy a coger un pelín de gris humo con este pincel que os dije que lo corté. Este pincel es bueno, pero bueno, no es para pintar. Ya, aprovecho para deciros que es bueno invertir en pinceles, tanto como en pinturas buenas. Cambia mucho de dar con un pincel a otro. Vale, lo que voy a hacer es descargarlo un poquito y le voy a dar, luego le daré con algún gris un poco más clarito, porque este ha sido al revés, primero la pátina, claro, antes de ponerlos. Vale, ¿ves? Es un gris humo. Pues así le voy a dar a todos. Solo por encima un poquito. Y ahora le daremos con un gris claro también. Y ahora voy a coger un poquito de gris clarito, muy poquito. Este está bastante espeso, son unos botes que tengo ya ahí viejos. Pero este gris, mirad, con el mismo pincel lo he mojado y entonces vamos a dar un poco el efecto empolvado que tiene arriba. ¿Vale? Como ya lo tengo de negro, y si no, pues cogéis un gris. Mirad, ¿ves? Hace así un gris humo muy parecido al empolvado de arriba. Entonces se ha quedado un poco de pátina dentro. Así lo voy a hacer en todos, para que no se vean negros negros. Estén más integrados, pero a la vez le den ese toque de lujo, que digo yo. De lujo gustaviano. Que no eran mucho de dorados. Ya os dije que se inspiraron un poco en el neoclásico francés, pero entonces ese país pues no tenía. Vale, ¿veis? Aquí creo que me ha faltado, que me he ido demasiado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lijarlo un poquito. A ver, voy a coger una lija que esté limpia y lo vamos a lijar un poquito. Para que salga, ¿lo veis? Es muy poco, ¿eh? Aquí en los dibujitos.
y aquí un poquito. Ya hemos hecho el sombreado, como habéis visto, y ahora vamos a lijar. Esta es una lija de 150. Vamos a abrir. Este cajón abre, es normal. Cuando pintas, luego hay que lijar un poco por aquí, hay que lijar un poco así en los bordes y en los laterales, para que el cajón entre, que eso es normal. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer desconchones. Vamos a sacar un poco la madera. Por aquí. Aquí no mucho porque ya sabéis que no es madera. Aquí, si le queréis lijar un poquito aquí para sacar un poquito el dorado en los pomos, pero poquito, ¿eh? Los muebles auténticos gustavianos llevaban muy pocos tonos de dorado. Pero bueno, como también yo le doy mi toque, bueno, pues es lijar aquí también, pero aquí plano. Podéis sacar algún desconcho. Ahora, como tenemos todo esto aquí, cogéis la lija, no hagáis así. A lo mejor aquí sí, pero no así. ¿Vale? Así. Vamos a lijar bien los bordes. Incluso, si queremos que se vea, nos vamos aquí, que se vea un trozo de madera, no queda mal. A ver si puedo sacarle aquí. Si eso se coge una lija más gruesa, a ver si tengo por aquí. Mirad, estas lijas yo hay veces que las lavo en agua. Y si no, cojo un trapo, las expulso, porque si no, claro. Pero hay veces que las lavo con agua. Bueno, vamos a ver si le podemos hacer algún desconchón por el medio. Así, haciendo así mucho, sin apretar mucho, que vayamos viendo. Mira, aquí sale un poco más el huevo de pato. Pequeños desconchones, mira, así. No sé si lo llegáis a ver. Por eso hago los planos tan cortos, porque quiero que veáis un poco cómo queda. Hago siempre los planos cortos para que veáis cómo queda. Mira, aquí le voy a dar así, que se coma un poquito más la madera. Así, cuando yo cierre el cajón, esto ahora no se nota, veis que se nota así un poco blanco, no os preocupéis. Llevad la imprimación y luego os he dicho, estas pinturas es que son buenísimas. Merece la pena. Vamos a hacerle aquí alguno. ¿Veis? Ya se van viendo por aquí algunos desconchones. Y ahora vamos arriba, para que veáis un poco los desconchones también. Lo vamos a hacer por todos los cajones, pero bueno, yo
Ya os lo he dicho, para no hacer un mega tutorial, voy a pasar esta lija por todo. Voy a lijar aquí bien. Bueno, y aquí sí que le vamos a hacer algunos desconchones que es donde se desconcharía. Siempre son en las esquinas, salientes, bordes. Lo vamos a hacer despacio, ¿eh? En unos los voy a dejar que se vea la madera muy poquito. Mira, aquí me voy a detener. Y voy a hacer así con la lija. Se ve blanco. Para que veáis estas pinturas, lo que merece la pena. Eso luego no se va a ver tan desconchado. Además, encima aquí va un tipo de stencil o algo. Lo que hacemos es remarcar un poco. ¿Veis? En algunos lados se va a remarcar un poco y hacer los desconchones que luego después no se notarán. No se notarán tanto, me refiero. Como veis, le he hecho un stencil. No lo he grabado, ¿vale? Porque los stencil, pues esto va a gusto del consumidor, ¿vale? Os voy a enseñar las plantillas que he utilizado, más tipo nórdicas. Mirad, este es un paquete que compré en Temu, pero también lo tenéis en Amazon. Son tipo nórdicas, como podéis ver. En las que he puesto aquí son 2 unidades. 1, 2 y 3. Ya sabéis que yo soy mucho de unir. Lo que pasa que las tengo en agua y no las puedo enseñar, pero podéis poner esta y luego le podéis unir al lado estas. ¿Veis? Yo os doy ideas. Yo he puesto esta. Bueno, también tienen las grecas. Mirad, es un paquete que viene. No sé, yo las compré en el Temu porque la verdad en el Amazon salían bastante más caras y como no sé si iba a utilizar todas. ¿Veis? Tenéis grecas. Estas son las que más o menos se ponían en un estilo así gustaviano. No se ponían esténciles ahí de colorines, ni de patos, ni nada de eso. Solían ser ramas de olivo, rosas pequeñas, pero casi siempre en 1 o 2 tonos. ¿Vale? Si queréis que os quede un estilo gustaviano o darle vuestra propia personalidad. ¿Veis? Podéis coger esta, por ejemplo. Es que la tengo en agua y como voy a hacer más esténciles y un esténcil lo sabéis hacer cualquiera, pues tampoco quería alargar mucho el vídeo. ¿Veis? Por ejemplo, podéis coger esta y luego le empalmáis los triangulitos o le podéis empalmar esta hoja. ¿Lo veis? Yo ahora le voy a hacer muy discretamente. Ahora primero, perdonadlo, vamos a lijar porque hay que integrarlo, ¿vale? Porque como lo que estamos haciendo es un molde muy viejo, no apretar. Importante, se trata de integrarlo, ¿lo veis? Este es el segundo cajón. Voy a poner esta sencillita, porque no quiero que compita con lo de arriba, ¿vale? Y como luego la vamos a lijar, solo voy a hacer esta de en medio, ¿vale? ¡Ay! Otra vez que me caigo. Vale, las voy a hacer en coco, ¿vale? Y luego la lijaré, pero estas no sé, no las voy a hacer muy fuertes, ¿vale? Voy a coger este coco, y las voy a hacer así. Sabéis que yo casi siempre las hago con esponjitas, ¿vale? Mira, las voy a coger así y voy a descargar un poco. Perdonad, aquí no, yo tengo mi trapo aquí. La voy a descargar un poquito. Voy a procurar no salirme. La voy a sujetar, porque ya os digo que esta no quiero que compita. Esta quiero que cuanto apenas se vea. ¡Ay! Estoy en una postura aquí para que lo veáis. Por eso hay algunas cosas que si son obvias o sé que las sabéis hacer, no las grabo porque el stencil de arriba tenía que estar delante centrándolo bien y os tapaba todo. Le voy a hacer otra abajo, igual que esta, pero muy poco, ¿eh? De hecho luego la voy a lijar bastante para que no compitan. ¡Ey! Que se me caía la plantilla. No la podéis ver cuanto apenas, ¿vale? Pero cuando la oscurezca se notará un poco más, ¿vale? Pero esto es como a nivel simbólico, que digo yo, porque si le hago un stencil igual de escandaloso que este, bueno, que no es escandaloso el de arriba, esto que lleva y otro aquí, creo que desviaría la atención de todo lo bonito que lleva el mueble, los pomos, esto. Entonces, ¿veis? Ha sido algo muy discreto y lo voy a hacer aquí abajo también. Y ya está.
¿qué os parece cómo va quedando? Nos queda envejecerlo. Vamos a ver, yo me hubiera gustado envejecerlo, bueno, se puede envejecer como siempre, con ceras, con pátinas, tal. Pero de la manera que yo lo quiero envejecer, muy sutil y muy real, lo haremos al final, su base es agua, pero mucha agua. Entonces no va a ser un lavado. Esto, aunque esté seco, me da miedo que se mezclen las capas. El otro gustaviano que hice, lo hice así, porque también se puede hacer así. Pero este no quiero que se mezcle. Quiero que se le vea todo lo viejo. Bueno, estos desconchones, no os preocupéis, que ahora en cuanto le demos ya el oscurecimiento no se notarán. Yo quiero que se quede un mueble así. Entonces, si le echo cera para protegerlo, al principio, cera con pincel, pues luego es más difícil que me coja lo que le voy a poner. Y si le echo un barniz acrílico mate, estamos en lo mismo, es agua. Entonces podéis hacerlo con un barniz mate sintético para protegerlo o con esta cera. Tengo siempre, pero no la uso casi. Esto es cera en spray, la compro en Amazon, os dejaré los enlaces, viene bien tenerla, ¿eh? Esto deja una capa muy finita, es complicada de dar porque no es como el spray que va así, pero deja una capa muy finita y luego, aunque me cueste que coja un poco lo que le voy a dar, me lo va a coger bien, insistiendo, y no me voy a mezclar la pintura de abajo. Vale, a ver, donde voy viendo, como voy haciendo los esténciles, donde veáis a lo mejor así, queréis lijar un poco más, porque veis muy oscuro en algunos sitios, pero no, porque luego ya os digo que le vamos a dar. Entonces, ya le he dado yo aquí adelante, ¿vale? Porque es que tengo que ayudarme mucho. ¿Veis? No sale con mucha facilidad, ¿eh? Ir así apretando, porque si vais liso se os para, ¿veis? Entonces es mejor así. Esto yo no la recomiendo como protección, porque antes es la que usaba y me di cuenta que deja una capa muy fina. ¿Veis? Es mejor ir poco a poco. Y a veces aquí se queda en el borde y yo pues la suelo poner aquí. Parece la cera esta líquida del suelo, pero un poco más espesa. Entonces, para lo que voy a hacer me va perfecto. Y si no, cogéis un barniz acrílico, yo os dejaré el enlace. Acrílico no, sintético, porque acrílico le tendréis que dar varias capas, ¿vale? Y entonces sería demasiado para mí el gasto para lo que es, para que no se me mezclen las pinturas. Entonces voy a darle cera a todo y vamos a hacer el envejecido. Y os voy a decir qué manera más fácil de hacerlo, sin complicaros la vida, y qué sutil va a quedar. Bueno, pues por fin puedo ponerme a terminar el tutorial. Si me veis caminar como el Dr. House, no os preocupéis, es mi pierna. Pero no podía dejar de pasar más el tutorial. Así es que vamos a continuar. Os voy a explicar un poquito, ¿vale? Bueno, a ver, va el Dr. House, levantarse y acercaros para que lo veáis todo muy bien. Os voy a explicar lo que llevábamos hasta ahora, los esténciles, y ya lo teníamos terminado. Lo que yo quiero ahora es ensuciar la pintura muy poquito. No lo quiero hacer con betún de Judea porque os he dicho siempre que el betún de Judea para mí es muy sucio. Aunque le eches una gotita, es sucio. Y quería darle una nogalina, pero la nogalina se hacía al agua y corría el riesgo de que me reblandeciera todo, aunque por mi pierna lleva bastantes días seco, ya está colando la pintura muy bien. Veía que me podía arrastrar la pintura, entonces hice un invento. Yo me hice una cera, mirad, es como gelatinosa, lleva varias cosas. Una cera muy cremosa, y luego la emulsioné con agua tibia y nogalina, ¿vale? Me he hecho este más clarito y luego aquí me he hecho otro un poco más oscuro, ¿vale? Porque si la echaba con agua, ya os digo, tienes que retirarla muy rápido, ser muy rápido y corres el riesgo de llevarte. Entonces me he hecho esto, mirad, si le paso el palito, esperad un segundo, es que esta es más oscura, mirad, es como gelatina. Mira, parece un yogur griego, ¿vale? En el tutorial de pátinas y ceras creo que no tengo. Yo os enseñaré un día a hacer esta receta
Queda un aspecto precioso. ¿Qué vamos a hacer primero? Le vamos a dar esta más clarita. La vamos a dejar un poquito, la limpiamos, la vamos a dejar. Y luego la más oscura en ciertas zonas. Otra cosa os explico. Estará, como en todos mis tutoriales, de cera transparente, que es la que pongo siempre primero, y luego las oscuras para poder limpiarlas. Y la otra será la oscura. Las dos serán nogalinas, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, yo me he cogido este pincel más pequeño porque es el que mejor me entra en el bote, en el otro, ¿vale? Mirad, yo lo que quiero es que la pintura parezca envejecida con los años, pero no sucia. Ese tono que parece que aparezca la... Digamos que cuando se envejecen las pinturas es como si apareciera el tono de dentro. Le voy a dar a los tiradores también, ¿vale? A todo. Luego los limpiamos. Vale, yo le voy a dar también a los tiradores. Mirad, ¿ves? Se extiende de maravilla. Porque ya os digo, es como si fuera un yogur griego o un flan, pero se extiende muy bien. ¿Veis? No me lo ensucia tanto. Puedo coger ahora un trapo limpio que no suelte pelusa, eso es muy importante. Le paso y ya me oscurece un poquito la pintura. Podemos dejarlo un rato, ¿vale? Yo os estoy explicando aquí, pero ya se nota la diferencia de un cajón a otro. ¿Veis? Es un sucio muy leve. Bueno, un envejecido muy leve. Muy leve. ¿Veis? Mirad aquí. Vamos a limpiar aquí. Y vamos a darle aquí. Vale. Yo ya más o menos lo veo. ¿Que quiero un poco más? Lo bueno habéis visto que esta nos hace de transparente. Vale. Y ahora os voy a decir la oscura. ¿Dónde la voy a dar? Le voy a volver a dar otra poco y lo voy a dejar un poquito más. Al principio me había parecido mucho. Mirad. Ya lo voy a hacer hasta aquí para que vosotros veáis la diferencia. A ver, que no la encuentro. También lo podéis quitar con una esponja, ¿eh? Yo lo estoy haciendo con un trapo, pero no hay problema. También lo podéis dar con un paño, ¿eh? Vale. Como yo le doy esta... Mirad, se va notando, no sé si vosotros lo notáis, pero la voy a dejar un poquito, le voy a dar a todo y la voy a dejar. Ahora voy a coger esta más oscura. Es la misma, solo que lleva más nogalina. Tizna más. Vale, mirad. Mirad. Vamos a darle más a ciertas esquinas. Pero primero esta, si no esta mancha mucho, ¿eh? Que es donde yo me gusta más que se... La oscura la vamos a dar siempre en los bordes. O donde queramos que se meta. Si queréis tentar, yo sí que lo he hecho a veces con nogalina al agua, pero no os lo recomiendo. Si no tenéis mucha destreza, no, porque os podéis llevar la pintura. También podéis darle un barniz gran acrílico antes. Pero ya estamos en lo mismo. Es al agua y la nogalina, para que impregne esta pintura, necesitaría, mirad, ¿veis? Mirad, voy a hacer así aquí, para limpiar el borde, y se me va a meter como pátina. Aquí, por mucho que le dé así, aquí más oscuro, siempre va a ser aquí más oscuro, ¿lo veis? Con un trapo lo vais moviendo y como es tan cremosa, va a ser más fácil. Me preguntaréis, ¿por qué no lo haces con una pátina normal o con cera oscura? Pues porque quería algo muy sutil, que fuera cremoso de darlo, para poder ir jugando yo. Y porque me gusta probar inventos, todo hay que decirlo, ¿veis? Siempre en dirección aquí. Y ya veis que se está notando aquí alrededor del pomo. Tampoco os calentéis mucho porque siempre suele estar así. Vale. Si ahora yo le echara la oscura, no la voy a echar por todo, pero aquí la voy a echar un poco más y la voy a dejar un poco más. Eso es para ir jugando con la oscura, ¿veis? Esta es que mancha muchísimo más. De hecho he estado probando antes y en la madera, si esta la dejo, me mancha más. ¿Vale? Entonces, vamos así, podemos darle más, lo que queráis. Yo, mira, voy a probar, la vamos a dejar un ratito. Y luego como es muy cremosa
y la he emulsionado con agua. Es súper cremosa. Esto lo vamos a estirar un poco, ¿veis? Como esta mancha mucho más. No porque la haya echado más, sino mancha más. ¿Vale? Pues esta la vamos a hacer aquí, por aquí. Por las esquinas. Por aquí. Vamos a limpiar este paño y vamos a seguir dándole por aquí clarita. ¿Lo veis? Esta mancha menos. La fundimos aquí. Es como si jugáramos con una... Lo que he querido hacer es una veladura a la cera. Como yo, antes de que existieran todos estos productos, trabajaba con veladuras al óleo y a la cera, pues esto es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí un poco así. Podemos jugar con el pincel, con el trapo. Vale, vamos aquí a darle también bastante. Con la oscura. ¿Veis? Estoy jugando con la oscura. Por cierto, creo que he encontrado un bocadillo. ¿Veis? Mirad, esta es súper oscura, ¿la veis? Mirad, como está emulsionada con agua, de vez en cuando la oscura, agitadla, ¿vale? Porque esa la hice en caliente y esta la hice luego un poco en frío echándole más nogalina para poder jugar. Entonces, agitadla de vez en cuando, que no pasa nada. Vale. Ahora, vamos a echarle la clarita por todo esto. Si le echamos la clarita, estoy viendo que me coge luego más la oscura. Primero. Pero ves, la clarita, bueno, clarita. La más clarita que os haga con muy poquita nogalina de cera blanca. Pero no será blanca. Y la oscura, ahora... Si veis que se os queda así como si no se pegara, no os preocupéis. Que sí se coge, sí. Así. ¿La veis? Bueno, pues ahora la vamos a dejar un poquito. ¿Vale? Que tome un poco el color. Y vamos a ir... Aquí ya podemos limpiar, mirad. Y se nos va a quedar la pátina así. Luego no sé si la lustraré muy poquito. Las ceras, si quieres que se queden mates, se lustran poco. Mirad, ¿veis? Aquí. Para que no se queden manchas. Pero mirad aquí. No iban muy envejecidos los muebles gustavianos, os voy a decir. ¿Vale? Pero, ¿veis? Ya no es un mueble así oscuro con una cera. Y además podéis ver la diferencia. Aquí. Vamos a limpiar los tubos. Vamos a pasarle aquí recto. Como es cremosa, tenéis mucho tiempo para jugar. Si no, pues ya sabéis, cogéis una cera normal, de estas de dar a los muebles, le podéis añadir un poco de aceite o un poco de... Hay muchos ingredientes, un poco de glicerina y la podéis hacer vosotros cremosa en casa, con cualquier cera de muebles, ¿eh? No hace falta que os calentéis mucho. Bien, ahí me he pasado un poquito, de quitar me refiero, no quería quitarle tanto el pomo, pero todo esto lo estoy haciendo para que veáis cómo se puede jugar y retirar sin miedo a cargarte el mueble. Por eso no lo he hecho con una cera. Aunque lo hubiera echado transparente, pero me daba un poco de miedo ensuciarlo más de la cuenta. ¿Vale? Porque tenían la pintura desgastada, pero tampoco eran estos muebles que se ven tan envejecidos tipo rumbre. No, no eran así. ¿Vale? Mira, ¿veis? Era así. 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 Vamos aquí. Mirad, ¿veis? Aquí lo bueno, que nos parece demasiado sucio, le echamos más clara encima. Así vamos a hacer todo el mueble. Pero yo me voy a entretener más en este rincón para que veáis cómo ponerla. ¿Vale? Mirad la diferencia ya, si la podéis ver. Ahora os lo acercaré para que lo veáis. Mirad, aquí limpio en estos más fuertes. Trapos limpios, muchos trapos limpios, ¿vale? Ahí, ¿veis? Y los lijados que habíamos hecho ya no quedan tan
tan artificiales. Con esta cera, igual que esto que pusimos, aunque aquí le voy a poner, lo voy a dejar un rato, donde vais muy blanco, lo dejáis un poco, no pasa nada. Mirad, si ahora yo quisiera limpiar más este centro, esta vez como tengo el pincel oscuro, voy a coger una esponjita, le echaríamos de esta, que es más clara, mirad cómo me limpia. Sin ser blanca del todo, me limpia. Mira, podéis hacerlo también, ya que lo tengo en la mano, no es esto, pero podéis coger, porque al final son todos los productos iguales. Un bote de cera de zapatos, de esta cremosa blanca que hay, para los zapatos, y cogéis agua y nogalina un poquito caliente, y vais añadiendo hasta que tengáis el tono deseado. Aquí en este lo hice así clarito para poderla limpiar, pero que no fuera blanco. ¿Veis? Aquí la estoy limpiando. Bueno, limpiando no, estoy dejando pátina, ¿eh? Pero ahí ahora le voy a dejar así un poco, que vaya cogiendo. ¿Veis? También lo podéis hacer con una esponja. Ahí. Y ahora vamos a coger la oscurita, que quiero aquí alrededor. ¿Veis cómo hay diferencia de una a la otra? La voy a dejar un poquito. Vale. Mirad, aquí, si yo quisiera limpiarla, más de lo mismo. Cojo una esponjita. ¿Veis? Sigo dándole ese tono ya a la madera más sucio. ¿Veis? Aquí, mira, aquí le podemos dar. Y también la podéis dejar un rato, ¿eh? Bueno, esta la vamos a dejar así un ratillo. ¿Qué os parece? Y vamos a ver el resultado del invento. Ya os digo, podéis coger cera ya de esta de los muebles. La calentáis al baño María, le añadís un poco de aceite o esencia de trementina que la hace más cremosa. El aceite yo lo recomiendo si lo añadís que sea de almendra, de coco, ¿vale? No aceites espesos, porque lo que queremos es cremosidad, ¿eh? ¿Vale? Y luego después en caliente emulsionáis agitando mucho el agua con la nogalina y ya se os quedará muy cremosa. ¿Vale? Pues nada, vamos a dejar esto así. Yo estoy todo el rato aquí para que veáis que podéis hacerlo como queráis, dejarlo, quitarlo. Yo los cajones los recomiendo que lo hagáis así, siempre para el mismo sitio, ¿vale? Vale. Ahora, aquí vamos a dejar aquí un poquito y lo vamos a dejar un ratito. Aquí en los cajones también. Pero es solamente ahí. Luego cuando hagamos el otro cajón, ya lo haremos así. Vale, voy a coger esta, la oscura. Lo veis que se nota, ¿no? Si fuera betún de Judea, me pringaría muchísimo. Os lo digo, ¿eh? Va mucha diferencia. Me pringaría muchísimo el mueble. Tendría que estar dándole, porque ya sabéis que el betún limpia betún, pero es mucho más pringoso, es al disolvente, huele muy fuerte y esto es súper ecológico. Esta cera la he hecho con cera de soja, que es una cera vegetal, que tiene un punto de fusión muy bajito. Y bueno, le he hecho varios productos ecológicos y la verdad me encanta. Creo que me voy a hacer pátinas con este tipo, ya a ver si las preparo. Y nada, vamos a dejarlo un poquito, que esto como es cremoso y lleva agua, se toma su tiempo. ¡Hala! Se levanta el Doctor House. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, como os he dicho, lo he dejado un poquito, un cuarto de hora o así, ¿sabes? No. Y mirad, aún puedo trabajarlo. ¿Veis? Aquí aún puedo trabajarlo. Esto más oscuro lo voy a arrastrar aquí. Mirad. Siempre así, en dirección. Si en algunos lados veis que se os ha quedado un poco más duro, le echáis la transparente y solucionado. ¿Vale? Porque lo quería un poco más, que salga un poco, el huevo de pato se viera un poco más claro, que no me lo tapara tanto, pero parecía que lo quería un poco más. Aunque ya os he dicho que los muebles, mirad, si le frotáis fuerte, si está un poco seco, le echáis del tierno, mirad, ya veréis. Voy a coger el trapo y voy a echar un poco con el tierno.
poco, mirad. Este es el más clarito y me limpia. O sea, si os habéis pasado de tiempo no hay problema. ¿Veis? Ahí. Lo voy a hacer aquí en la parte oscura así. Me la voy a traer aquí. Le golpeáis así con el trapo para dejar esta zona más oscura aquí. Pero que no se note mucho el trapo. Igual que aquí lo veis, en estas esquinas. La voy a golpear así, alrededor del pomo. Y con el otro hacéis, con una parte limpia, lo traéis hacia acá. O bueno, como queráis, también le podéis dar forma así con el trapo, ¿eh? Pero veis, ya se nota, incluso el desconchón este de aquí, lo veis, queda ya más integrado, más natural. ¿Ves? Estoy limpiando, a mí en el pomo que queda ahí alrededor un poco no me disgusta. ¿Veis? Mirad, aquí. ¿Veis? Aquí, donde le era más oscuro, en los picos, se ha secado ya. Bueno, seco, está pegajoso aún, ¿eh? Aquí limpio. Y aquí voy a golpear. Y aquí en las barras sí que voy a hacer así para limpiarla un poco. ¿Veis? Qué natural queda ahí. Si queréis sacarlo un poco más o darle un poquito más, porque se ha quedado demasiado seco. Para que veáis lo que podéis jugar. Estas pátinas pronto quiero ponerlas a la venta. Como producto artesanal, ¿vale? Como producto artesanal. Bueno, pues veis, voy limpiando, voy limpiando. Aquí más oscuro. ¿Lo veis? Mirad, aquí está más oscuro, pero no me preocupa porque luego le daré con la más clarita. ¿Veis? Se va viendo el huevo de pato, la pátina que le hicimos. Y ya veis, si queréis, donde os ha secado, retirar un poco. Mirad, no tenéis más que poner de la más clarita y ala, a limpiar. ¿Lo veis? Mira, a limpiar. Así. Pues así lo vamos a hacer con todo el mueble. Mirad aquí, ¿veis? Así lo vamos a hacer con todo el mueble. Lo he puesto así, que veáis la diferencia. Aquí como estoy, para que lo veáis, pues a veces es un poco difícil. Mira, voy a poner así, porque me gusta cómo queda arrastrándolo de los bordes. Estoy, ya os digo, jugando para que veáis los distintos efectos. A mí es que primero lo hago en un cajón. Mira, meto ahí. Primero me gusta hacerlo en un cajón. Cuando ya le pillo el efecto que a mí me gusta, por eso estoy que le pongo y le quito. Ahora suavecito para no llevármelo todo. Esto para allá. Esto para allá. Y esto hacia allá. ¿Veis? Así. Esto hacia allá. Y ya tengo lo que yo quiero. Ahora voy a limpiar un poco más por aquí, siempre por los bordes, porque sabéis que lo que más pátina coge con el tiempo y lo que más se ensucia siempre son en las hendiduras, suele meterse más la pátina. Ahí limpio así, ahí, ahí y ahí, y mirad la diferencia. Más fácil de trabajar que con una cera, mucho más fácil, por muy cremosa que sea la cera. Cuando quieres este efecto así más limpio, ¿vale? Así, ¿veis? Así, así, así. Voy a hacer. Y luego ya, cuando termine de patinar el mueble entero, si ya quiero utilizar una cera más oscura, y ahora aquí el blanco, como esto era goma, pues nos va a costar un poco. Lo voy a dejar ahí bastante tiempo, ¿vale? Recordáis que esto era una goma que había pintado, pero aún así lo voy a dejar así. Le voy a dar así y lo voy a dejar así. En las esquinas le voy a dejar un poquito también más, aunque ya lleva, igual que aquí. Alrededor. Deis con el trapo así. Y ya esta parte, vamos a dar así, en las esquinas, aquí. Y el centro lo quiero un poco más limpio. ¿Veis? A mí aquí me da lo mismo. Aquí quizás frotando por encima para los salientes, pero bueno.
Eso de todas maneras, que se lo he quitado sin querer, ahí se lo voy a dejar, espera, con el más oscuro, mira. Como es plástico y si no, pues lo lijaríamos. Vale. Bueno, aquí también, mirad, aquí también le voy a dejar, luego se lo dejaré y si no, pues echaremos un poco de color. Al ser plástico, pues eso es lo que tiene. Pero nada, es porque le lijé y le salté la pintura. Consejo, no lijéis donde está él o lijar muy flojo, donde pongáis estas molduras. ¿Veis? Es que se nota bastante la diferencia, aunque limpie, ya se ha impregnado de tal manera, ¿veis? Así, hacemos así y aún así también. Yo ya os he dicho como al principio, he estado jugando para que lo veáis, pero no lo quiero muy sucio, de hecho por eso uso estas pátinas. Estoy preparando un juego de pátinas para que hagáis efectos, ya os he dicho. Bueno, pues nada, lo importante, me gustaría que me dijerais qué os ha parecido esto, si se lo pondríais o no a un mueble, qué os ha parecido la pátina, me gustaría que comentarais. Porque esta pátina es un invento mío, como muchos inventos, o esto también es un invento mío, y de verdad me gustaría su opinión, si os gusta, si no os gusta, y también me gustaría ideas, pues lo podíais saber, se podía haber hecho con varillas de madera, ya os lo dije, pero bueno, esto era más fácil de cortar. No sé qué lo hubierais hecho aquí, si lo hubierais hecho un decoupage, y qué os parece esta pátina, tan fácil de trabajar, que la puedes dejar lo oscuro que quieras, sin estar ahí con la cera, dándole con el pincel, con la brocha, o si lo hubierais dejado más oscuro. Espero vuestros comentarios, os leo, os leo. Bueno, acordaros de ese like, el comentario que os leo, de verdad me gustaría si me pudierais aportar más. Pues mira, aparte de nogalina, había pensado, a ver qué os parece a vosotros, para hacerla un poco más cálida, aparte de la nogalina, echarle un poco de pigmento ocre. Un ocre amarillento y todo para darle un poco más de calidez. ¿Qué pensáis? Si la veis muy fría la pátina, si os gusta el acabado, si os parece para volverla a hacer en otros tonos y en otros tutoriales y hacer cosas muy chulas con la receta de esta pátina. Entonces, pues nada, os leo en comentarios, así haremos todo el mueble, envejeciéndolo, y cuando esté terminado, si hay algún sitio, como os he dicho antes, que me gusta más oscuro, pues lo haré más oscuro. Bueno, chicos, ese me gusta, y comentad, por favor, dadme ideas de muebles, si os gusta. Me gustaría saber si os gusta el estilo gustaviano, porque como os he dicho siempre, digamos que es el precursor, a pesar de la época que es, de lo shabby chic, lo vintage que nos gusta ahora, ¿vale? Es el precursor y a mí me gustan mucho los muebles de estilo gustaviano. Si hay un estilo que tenéis en mente que os gusta, ponedlo en comentarios y buscaremos un mueble para hacer ese estilo, ¿vale? Y si os gusta este estilo gustaviano, entrad en Google y poner estilos gustavianos. Esto creo que al final le voy a tener que dar con pintura, pero bueno. Pues nada, aquí os dejo. Comentad, dadme ideas, qué haríais con la pátina, si la haríais más espesa, si no, las molduras, si hubierais hecho otro dibujo. Os espero. Los decoupage, en los gustavianos, quiero hacer alguno así con decoupage, pero no eran muy comunes. Ahora que ya hemos ensuciado nuestra pintura, para que no pareciera pintura nueva, lo que vamos a hacer, sabéis que lo hemos hecho con una crema muy suavecita con nogalina. Ahora lo que vamos a hacer es darle esta pátina a la cera blanca que me hice, así, porque los muebles gustavianos solían ser así, más efecto empolvado, ¿vale? Vamos a coger un trapo limpio. En las esquinas donde lo habéis hecho más oscuro, si lo habéis hecho más oscuro como yo un poco en las esquinas, veréis lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Porque siempre eran muebles, pues eso, con efecto empolvado, pero la pintura se veía muy nueva. Y yo quería un mueble antiguo. Pues mirad, aquí donde lo habéis hecho en las esquinas, tampoco os paséis. Podéis hacerlo así, mirad. Ahí hay un pelo. Podéis darlo así también, ¿eh?
Aquí le he dado más así porque era más complicado. Pero ahora le dais como si estuvierais dando un pincel seco, pero con cera, porque así reforzamos más, mirad. Mojamos un poquito y vamos aclarando. Ahora lo que se trata es aclarar, darle un efecto empolvado. ¿Lo veis? Mirad, así. No sé si lo podéis observar bien en la cámara. ¿Lo veis? Darle un efecto empolvado. Lo podéis hacer con pincel seco, ¿vale? Pero a mí me gusta más con... Me gusta más con cera porque así de paso la protegemos como he hecho antes para ensuciarlo. Podría haber hecho con barniz, como os dije, a la nogalina, pero así de paso lo protegemos. Eso que se nos ha pelado le daré luego con un poco de oro y así me aseguro de taparlo. ¿Lo veis? Con cera. Una espátula con cera o con pincel seco a la blanco también lo podéis hacer, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, con la cera pues tiene más movimiento, más capacidad de quitarlo si te has pasado y sobre todo si no tenéis mucha destreza en el pincel seco, pues lo mismo. ¿Veis? Pues así vamos a ir ahora también por todo el mueble. ¿Vale? Para darle más ese efecto empolvado. Yo aquí me gusta dejarlo un poco oscuro. Como mucho le puedo dar así alrededor, pero un poco oscuro porque quieras que no, aunque sea un mueble antiguo y efecto empolvado, pues el polvo y todo se introducía ahí. ¿Lo veis? Qué bonito está quedando así. Bueno, eso sí, tenéis que esperar que la cera de abajo esté seca, ¿eh? Si no se os mezclará. ¿Vale? Y ya va quedando el efecto empolvado, ¿lo veis? De los muebles gustavianos, que siempre da un efecto empolvado. Pero siempre en las hendiduras, que mucha gente no lo hace, le da solo el efecto empolvado, se metía polvo. Si estamos simulando un mueble muy antiguo, pues es normal que en las esquinas tuviera polvo, ¿lo veis? Yo lo estoy haciendo con cera. Si tenéis control con el pincel seco lo podéis hacer. Yo me apetece con cera porque así de paso lo protejo también más. ¿Vale? Porque estos muebles a lo mejor son para enviar. Bueno, ¿veis? Ya se va notando el efecto. Donde veáis mucho azul, ¿vale? Como el efecto que hicimos, mojáis un poquito con cera. ¿Por qué lo hago? Porque si no me convence del todo, pues le paso un trapito. ¿Veis? Y le hago más el efecto empolvado así. Así. ¿Lo veis? Así. El dibujo apenas se ve, que es lo que yo quería. Algo muy discreto. Pero bueno, en algunos lados se verá más azul, en otros no, porque también fue el efecto que yo buscaba. ¿Veis? Ya se va quedando más claro. Pero esperar, insisto, a que la cera esté seca. ¿Veis? La diferencia de la parte de ahí, donde le he estado dando, y ahí. ¿Vale? Pues así todo el mueble otra vez. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora veréis el resultado final. Seguramente os estaréis preguntando, ¿y lo de dentro? Bueno, pues lo de dentro parece ser que le faltaba. Se abre del revés. Y un boca llaves que había encontrado uno, pero no me gusta. Con el tiempo, ahora os explico. A ver, mirad. Parece ser que llevaba lo que suelen llevar todos los burós, pues sus cajoncitos, sus cositas, pero parece ser que se lo han quitado. Entonces tengo que hacerlo. Por dentro va a ser espectacular. Va a ir en otro tono y va a llevar algunos trucos que os voy a enseñar cuando lo haga. Eso dejaré para otro tutorial porque tengo que ir a por las maderas y tengo que ir a por todo. Y ya estoy probando para que cuando me faltan los cajoncitos que he pedido, para que cuando abra esto no roce. La piel, si la rasco, se va. Como podéis observar, la piel, si la rasco, se va. Entonces habrá que teñirla. Lleva un grabado muy bonito. La piel está en buenas condiciones. Lo que no está en buenas condiciones es el tinte. Entonces, pues lo cerramos. Y en otro tutorial, porque tengo que hacer las piezas, medir. Bueno, un poco de manualidades hay que hacer aquí. Un poco de carpintera. Entonces, pues eso para otro tutorial. Ahora voy a enseñaroslo parte y luego veréis la foto.
Bueno, ya lo tenemos ahí, preparado ya en su fondo, en su decorado. Vamos a ir viéndolo. Los laterales, yo aquí no le he añadido nada de dorado de momento, ¿vale? Porque los muebles gustavianos no solían llevar alguna vez el ese toque de dorado, pero bueno. Disculpad aquí la luz, como la tengo los focos en medio, pero quiero que veáis cómo ha quedado, que luego en las fotos lo veréis mucho más bonito, ¿ves? Más envejecido. Ahí. ¡Precioso! Y aquí podéis ver cómo ha quedado con la pátina que le dimos, la cinta. Voy a acercaros más el dibujo, que os dije que lo quería bastante integrado. Vamos a ver el dibujo. Bueno, y ahí veis el tema del dibujo, lo quería bastante integrado, por eso lo he lijado, le he echado la cera blanca, como eso he ido haciendo. Así es que, pues nada, espero que os guste, ahora veréis las fotos. Os digo, el estilo gustaviano me gusta más que el vintage actual, porque como que la pieza envejece más. Por eso siempre oscurezco la pintura de abajo. Lo podéis hacer, ya os lo he dicho, con pincel seco o con pátina blanca. Yo prefiero con pátina blanca porque así luego lo ilustro, porque estos no eran mate del todo, estos muebles tenían un poco de brillito. Entonces, pues nada, espero que os guste y cuando veáis el final lo que hago, que lo haré en un avance, os vais a enamorar. Pues bueno, pues ya tenéis un mueble estilo gustaviano, que es el origen de lo que tanto se vende ahora, el vintage, el sabichi, que pintan una capa, le dan pincel seco, lo lijan, pero este queda más realista. No es por echarme flores,